Bueno, muchas gracias por acompañarnos para esta mesa en la que vamos a hablar sobre educación financiera en las escuelas. Y para ello tenemos como invitado a Jaime Ramos y a Natalie Pedraza. Antes de presentarlos, además de agradecerles por acompañarnos el día de hoy, quería comentarles qué es la Semana Mundial del Ahorro y qué es lo que estamos celebrando. Pues en el Perú, la Semana Mundial del Ahorro la coordina la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, con la finalidad de concientizar a jóvenes y niños sobre la importancia de las finanzas y de que estos, los jóvenes y los niños, adquieran conocimientos, habilidades y actitudes para tomar decisiones financieras sólidas y lograr su bienestar financiero. El Perú participa en esta importante iniciativa desde el año 2015 y es una campaña mundial anual que se realiza en más de 175 países. En esta oportunidad, desde el Museo Central, estamos organizando, además de este conversatorio dirigido para docentes, un taller para docentes también que se realizará el día viernes, mañana, y un taller para familias en los cuales van a trabajar un libro cartonero sobre el tema del ahorro. Pero nos parecía muy importante en este marco poder conversar un poco con los docentes acerca de cómo se enseñan estos temas en las aulas. Entonces, pasaré a presentar a Jaime Ramos, quien es licenciado en Educación de la Universidad Católica del Perú y magíster en Planificación y Desarrollo en Áreas Rurales por la University of Guelph en Canadá. Él tiene sus áreas de interés, son el desarrollo de las áreas rurales, educación, desarrollo de capacidades, inclusión y educación financiera. Entre sus investigaciones está Inclusion for Worth, Financial Education for Beca 18, ¿no? Es el programa de Beca 18 y cómo se enseña la educación financiera, se enseñó educación financiera en este programa, ¿no? Iniciativa orientada a generar capacidades financieras en los becarios de la Beca 18. Y es justamente de ese programa el que nos va a hablar el día de hoy y de cuáles son los recursos y conocimientos que desarrollaron a través de ese programa y cuáles son las recomendaciones que nos pueden dar en base a esa experiencia para temas de educación financiera en la escuela. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Yo te cedo la palabra. Después de Jaime, hablará con nosotros Natalie Pedraza, de la Municipalidad de Lima. Pero, Natalie, dejaré tu presentación para la segunda parte. Muchas gracias, Jaime, y te dejamos el campo. Gracias, Pilar, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Voy a presentar, como bien dice Pilar, una experiencia de desarrollo de capacidades financieras en los becarios de este programa Beca 18 y cómo a partir de este programa hemos podido tener algunas lecciones aprendidas para recomendar cuáles serían estas opciones. La idea es un poco presentar, como les comentaba, la experiencia de este programa Beca 18 y bueno, disculpo que está el nombre en inglés porque los donantes de alguna manera que participaron de este programa y facilitaron fueron la Fundación Citi, el IDRC de Canadá, entonces muchas instituciones y organizaciones que están metidas en este tema optaron por apostar por este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla para poder hacer la presentación que les menciono. Esta es una educación financiera en las escuelas, unas recomendaciones en base a la experiencia del programa Por Mi Cuenta. Ese es el nombre del programa, digamos, de educación financiera para Beca 18, porque la idea era un poco tratar de desarrollar capacidades financieras y poder llegar a un punto en que el propio becario, el propio usuario, pueda realizar por su cuenta acciones y toma de decisiones. Entonces, la idea del nombre del programa era justamente desarrollar esa capacidad para generar autonomía en la toma de decisiones financieras. Bien, una primera
cosa que es importante enfatizar es, y en las escuelas y en cualquier programa de educación financiera, es la relevancia y tener muy presente por qué es importante la educación financiera. Si yo no tengo eso presente, es muy poca la, digamos, relevancia que le puedo encontrar en el público objetivo respecto a si es que esto es importante para mí o no. Entonces, vamos a nombrar algunas cuestiones de la importancia de la educación financiera. Una primera cuestión es que la educación financiera nos ayuda a gestionar nuestros recursos económicos, ¿ya? ¿Y esto con qué sentido? Con el sentido de poder garantizar un bienestar financiero hasta el día en que dejemos de producir como parte de la población económicamente activa. Eso quiere decir que cuando nos jubilemos, ¿no? Entonces, cómo esta administración de nuestras finanzas nos va a permitir vivir con tranquilidad hasta el momento que dejemos de producir o de trabajar. Un segundo aspecto que es importante dentro de esta primera idea general es que en esta era de la globalización, el riesgo está siendo desplazado hacia los jóvenes y hacia las nuevas generaciones. Es decir, toda la gran oferta de productos y servicios en general está abocado al consumo de los jóvenes y los niños y las nuevas generaciones. Entonces hay una presión hacia estas generaciones y por tanto la educación financiera se vuelve relevante para la toma de decisiones. Una segunda idea importante es que en los tiempos actuales la tecnología afecta a nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, la educación financiera es importante, es muy importante y se vuelve relevante en la era de la tecnología y el uso de la información. Y al tener esta, digamos, responsabilidad o uso de la tecnología a tempranas edades, se ha desplazado una mayor, o de alguna manera los jóvenes comienzan a tener mayor responsabilidad sobre los actos y sus conductas. Y eso también merece una atención y especial cuidado al momento de que relevamos la importancia de lo que es educación financiera. Una tercera idea es que la educación financiera nos ayuda a entender cómo funciona el dinero, ¿no? Y cuáles son estos conceptos básicos que debemos de conocer para poder tomar decisiones. Asimismo, el mercado internacional y la era de la globalización, como en general vamos a comenzar a nombrar ideas, nosotros encontramos en esta era, en pleno siglo XXI, una mayor oferta de productos y servicios financieros. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de oferta que nosotros necesitamos discriminar y tomar decisiones sobre ciertos productos y servicios, y esas decisiones son importantes ya que van a afectar nuestra vida presente y nuestra vida futura. Una cuarta idea es que con la educación financiera podemos alcanzar estabilidad, es decir, evitar deudas futuras y de alguna manera sentirnos tranquilos de que no vamos a tener riesgos ni situaciones críticas de orden económico. Otra idea importante dentro de esta cuarta idea es que ahora también existe una mayor demanda de productos y servicios financieros. Por un lado hay mayor oferta, pero por otro lado hay mayor demanda. Es decir, ahora que tenemos una gran cantidad de oferta de productos y servicios en general, las generaciones están demandando mejores canales y mejores productos que ayuden a estas personas a justamente realizar transacciones. Una quinta idea es que la educación financiera nos ayuda a tomar mejores decisiones. Es decir, voy a tomar las decisiones en la medida de que ciertos productos que yo voy a ver en el mercado me van a ser de mayor beneficio personal o no. Entonces yo voy a tener que tener la capacidad de poder discriminar qué productos son mejores que otros respecto a lo que yo necesito hacer. Y la educación financiera está catalogada en el siglo XXI como la nueva competencia de esta era. Antes y en otras generaciones, en la educación financiera no era de importancia, no era relevante. Nuestros padres no tuvieron y no se educaron financieramente. Es decir, existe una importancia generalizada en esta era porque no podemos aprender de las generaciones pasadas, sino es necesario que ahora las nuevas generaciones, los jóvenes y los adultos, tengamos educación financiera para poder enfrentar estos desafíos de la globalización y del siglo XXI. ¿Necesitamos educación financiera en el Perú?
Brevemente yo les voy a comentar unos resultados de la encuesta de demanda y servicios financieros y de cultura financiera en el Perú del 2016. Y brevemente podemos ver algunos datos acá. En cuanto a los conocimientos de canales de atención, es decir, en los canales donde yo de alguna manera accedo a estos productos y servicios, podemos tener que en el Perú tenemos que el 31% de la población conoce solamente la banca por Internet. El 26% de la población solamente conoce la banca por celular. Y en el ámbito rural la situación es más crítica, porque solamente el 5% de la población rural manifiesta conocer estos canales. En cuanto a la población que ahorra voluntariamente, tenemos que el 68% de esta población ahorra fuera del sistema financiero, es decir, tiene un mayor riesgo de que el dinero que está ahorrando informalmente lo pierda o sea robado. Y en el ámbito rural, solamente el 92% el 92% de la población ahorra fuera del sistema financiero, es decir, ahorra en casa o ahorra de manera informal. En cuanto al uso de tarjetas de crédito, débito o banca por internet, solamente el 5.9% compra alimentos de primera necesidad a través de estos canales, a través de estos servicios, y el 3.1% paga servicios de vivienda vía estos medios. Solamente esto se focaliza en zonas urbanas y están relacionados a actividades de entretenimiento. Una segunda cosa que es importante resaltar son las pruebas PISA. Acordémonos que las pruebas PISA son estas pruebas que se toman de manera, digamos, son pruebas estandarizadas que se toman en varios países y que no solamente están enfocados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, sino que también ahora se ha incluido la educación financiera. Un piloto se hizo en el 2012 a nivel mundial y el Perú, y después se ha hecho otro posteriormente en el 2015 y en el 2018. El Perú ha participado en esas dos últimas pruebas. Y este año iba a ser, digamos, la nueva prueba, porque ya toca cada 3 años, pero debido a la pandemia no va a ser posible. Pero el Perú va a participar el próximo año de la prueba que ya va a ser medida, digamos, con varios países mundiales. Son 5 niveles que toma esta prueba PISA a nivel de educación financiera y tenemos acá los resultados del 2015 y del 2018. Los resultados obviamente son poco alentadores, entre una diferencia de 3 años que hemos tenido una prueba y otra, tenemos que casi el 48% de personas está por debajo del nivel base, de la línea base, es decir, el nivel 2 es el mínimo nivel de capacidad financiera, tenemos 48% de la población que está debajo en el 2015 y en el 2018 tenemos 46%, ¿no? Entonces, si bien había un 2% de mejora, entre comillas, eso no hay diferencias significativas, es decir, que prácticamente estamos igual. Educación financiera para beca 18. Ustedes saben que el Ministerio de Educación, a través del programa Pronavec, tiene un programa que se llama Beca 18. Este programa Beca 18 le da acceso a estudios superiores a jóvenes que están en situación de extrema pobreza y pobreza, pero que tienen alto rendimiento académico. Parte de los beneficios que le dan a estos becarios es la pensión de estudios y la manutención. Es decir, la beca paga directamente los costos, digamos, de estudios al centro de estudios y la beca también le da una manutención al becario. Es decir, le da un dinero para que pueda mantenerse durante el tiempo de estudios en el lugar donde esté. Es decir, si este becario necesita estudiar en otro país, la beca le da el dinero para que ese estudiante pueda mantenerse en ese otro país o fuera de su ciudad natal. Esto de alguna manera trae dos desafíos. En el corto plazo es cómo yo voy a hacer bien, digamos, un buen uso de la administración de esta manutención si es que yo estoy de alguna manera en situación de extrema pobreza o de pobreza. ¿Qué tan familiarizado estoy con el manejo del dinero? Ese es un primer desafío en el corto plazo. Y un desafío en el largo plazo es cuál va a ser mi futuro desempeño como profesional, como parte de la población económicamente activa. Entonces yo tengo dos desafíos frente a una población que no ha sido educada financieramente, pero que tiene, de alguna manera, una responsabilidad a la cual tiene que enfrentar. Entonces, ¿cómo desarrollamos educación financiera y capacidades financieras en esta población? Sabiendo que los becarios pueden estar desplazados en diferentes partes del país o diferentes partes del mundo, dependiendo en dónde
han accedido a sus estudios, nosotros presentamos una alternativa, que es una plataforma virtual, ¿no es cierto?, en el que se pueda alojar, digamos, en la web y que pueda estar, los becarios puedan tener acceso a esta plataforma a través digamos, del portal de Beca 18. Es decir, el programa de educación financiera pudo ser instalado como parte, digamos, del portal de información que se le da al becario, y este programa, como ustedes pueden ver de alguna manera ahí digamos, la plataforma, tuvo 5 módulos de educación financiera. Sistema económico y financiero, ahorro, presupuesto, productos y servicios financieros y canales financieros. Lo que yo quiero de alguna manera compartir con este programa es que nosotros tuvimos muchas lecciones de esta primera fase. Hicimos una evaluación de impacto. La evaluación de impacto no es el tema de hoy día, es el tema de mañana. Mañana vamos a exponer eso en un panel de evaluaciones de impacto. Pero a las 10 con la Superintendencia de Banca y Seguros, pero lo que yo quiero de alguna manera resaltar en este panel, que es el objeto del título de esta presentación, es cómo esta experiencia nos permitió plantear algunas sugerencias y algunas lecciones para poder abordar el tema de educación financiera a edades más tempranas. Acordémonos que estos estudiantes ya están en la educación superior, pero esto nos da lecciones de cómo podemos y cómo debemos de abordar la educación financiera desde edades más tempranas. Entonces, vamos con estas recomendaciones para abordar la educación financiera en el aula. Un primer aspecto a tener en cuenta es desde dónde partimos, ¿ya? Y para saber de dónde partimos, yo quiero que ustedes tengan presente que todos tomamos permanentemente decisiones financieras en nuestra vida cotidiana, de manera consciente o inconsciente. Es decir, yo inconscientemente puedo, digamos, no darme cuenta que estoy tomando una decisión financiera, por ejemplo, cuando yo, en lugar de elegir irme en transporte público, me voy en bicicleta al centro de trabajo, ¿no es cierto? O yo puedo, de manera consciente, tomar decisiones y voy a un centro, digamos, de cómputo porque necesito una laptop para mi trabajo, pero elijo una respecto a otra según precio, según características y según, de alguna manera, determinadas cosas que yo necesito o no para mi desarrollo profesional. Entonces, yo tomo decisiones conscientes y también tomo decisiones inconscientes, pero eso es parte de mi vida cotidiana. Y una segunda cosa es que nuestras decisiones, cada decisión que yo, económica y financiera, que yo adopto y tomo, afecta nuestro presente y nuestro futuro. Una segunda cosa que vamos a tomar en cuenta para abordar la educación financiera en el aula es algunas referencias que necesitamos para la planificación de las actividades y las sesiones de aprendizaje. Y una segunda cosa que vamos a considerar para ello, para abordar el tema de educación financiera en el aula, son orientaciones para la didáctica y la metodología. Un tercer aspecto que también es importante como aprendizaje de toda esta experiencia de Beca 18 y de esta plataforma de educación financiera son los espacios de aprendizaje. Es decir, una vez que yo tengo planificado algo, que tengo orientación metodológica y didáctica para generar estas capacidades, ¿cuáles son estos espacios de aprendizaje donde de alguna manera se concretiza o donde se aplica lo que yo he aprendido en el aula o en el espacio digamos, formal? Son 3 espacios. Uno es la escuela, el otro es el hogar y el otro es la comunidad. ¿Ya? Hablamos de un espacio formal, la escuela, ¿no es cierto? Y espacios no formales o informales como el hogar y la comunidad. Entonces, vamos a tocar un poco la primera de estos aspectos, que son las referencias que vamos a considerar para la planificación. Un primer tema es el currículo nacional, la educación básica. Este es un aspecto importante y yo creo que el Perú es privilegiado porque tienes en el currículum, en la competencia número 19,
gestiona responsablemente los recursos económicos. Está en el currículum y por lo tanto ya es un tema que es, digamos, obligatorio para desarrollarlo en la edad escolar. A partir de esta competencia 19 están estas dos capacidades que se desprenden de esta competencia, que es comprender el funcionamiento del sistema económico y financiero y la toma de decisiones económicas y financieras. Esta es la primera referencia que debo de tomar en cuenta para abordar el tema de educación financiera en el aula. Una segunda cosa que yo debo de abordar y debo de tomar en cuenta para la planificación es PISA. PISA no solamente es una prueba, también tiene dimensiones de la competencia y también define una competencia financiera. Y lo que yo quiero acá no es que tengo que reemplazar una cosa con otra, sino son referencias que yo tengo que comenzar a tomar en cuenta al momento de planificar, porque mientras más información tenga o más digerido esté el tema, mayor herramienta y criterio voy a tener al momento de hacer mi planificación. Entonces, la dimensión de la competencia financiera que explica PISA son tres pasos, ¿no? Son tres, digamos, dimensiones: procesos, contenidos y contexto. En los procesos, lo que yo tomo es identificar información financiera, analizar información de un contexto financiero, evaluar cuestiones financieras, aplicar el conocimiento de la comprensión financiera. Nosotros observamos acá en los verbos, ¿no? Identificar, analizar, evaluar, aplicar. Esto es un poquito como digamos, las taxonomías de los objetivos de Bloom. Así es, tiene relación con eso. Entonces, eso también es algo que yo debo de tener en mente al momento de comenzar a plantear mis objetivos de aprendizaje o mis sesiones. Tenemos los contenidos de la segunda dimensión de la competencia financiera de PISA, que es, por ejemplo, el dinero y las transacciones, la planificación y gestión de las finanzas, el riesgo y el beneficio y el panorama financiero. Y esto se concreta o se aplica, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera PISA hace es, ok, vamos a evaluar los procesos, vamos a evaluar estos contenidos y vamos a evaluar en los contextos en los cuales se da. Entonces, el contexto individual, es decir, la experiencia personal, el hogar y la familia, la educación y el trabajo, y el aspecto social, la comunidad. Entonces, de alguna manera, esto también es un insumo importante a considerar al momento de la planificación. Una tercera referencia es el Plan Nacional de Educación Financiera. Esto está colgado en la web y esto de alguna manera es muy fácil de conseguir. No tengan problemas de eso, ¿ah? No haya dudas. El Plan Nacional de Educación Financiera es la política que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de desarrollar estas capacidades financieras en todos los, digamos, estratos y edades etarias de la población peruana. Es un tema y es un objetivo país desarrollar capacidades financieras. Lo que pasa es que ahorita cuesta trabajo permearlo, ¿ya? Pero la política está. Y parte de la política está definida en este Plan Nacional de Educación Financiera, que define la educación financiera en tres aspectos: actitudes, habilidades y conocimientos. Para el caso de los conocimientos, saber cómo funcionan los productos y los servicios financieros, comprender los conceptos, reconocer los roles de los proveedores y consumidores en los mercados financieros, conocer los derechos y las responsabilidades de las personas y de las instituciones. Para el caso de las habilidades es aplicar el conocimiento y administrar las propias finanzas. No saco yo con nada con conocer mucho si es que no sé cómo aplicarlo, ¿no es cierto? Y la actitud, es decir, la motivación y las percepciones adecuadas para planificar el futuro. Cómo yo puedo, de alguna manera, si no tengo la actitud y no tengo, digamos, esa percepción de que en el futuro voy a necesitar algo para mi jubilación, no tengo una capacidad financiera desarrollada, porque solamente estoy pensando en mi presente y no estoy pensando en mi futuro, que es mi bienestar financiero, ¿no es cierto? Otra de las actitudes es el autocontrol y la toma de decisiones proactivas y la confianza para tomar decisiones financieras informadas. Toma de decisiones informadas también es un aspecto de actitud sumamente importante al momento de tomar en cuenta la referencia de la planificación. Muy bien, ya vimos las tres, digamos, aspectos de las referencias para la planificación y ahora vamos a ver las orientaciones para la didáctica y la metodología que yo debo considerar cuando abordo el sistema de educación financiera en el aula. En un contexto de pandemia existen muchos desafíos de la didáctica para generar aprendizajes, lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante mencionar que deben de surgir nuevas formas de interactuar en esta modalidad a distancia, ¿ok?
Y en esta nueva forma de interactuar debemos de promover actividades colaborativas con los estudiantes. Y ahí es muy importante aprovechar el uso de chats y foros de discusión para promover la participación y el intercambio de opiniones. Esto es básico. Si yo solamente voy de ida, si solamente va el emisor a realizar, digamos, la labor de trasladar información, poco voy a conseguir. Es necesaria esta recepción y este intercambio de opiniones y promover la opinión de los estudiantes en el momento de la enseñanza-aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto importante es que debemos demostrar el rostro en las clases virtuales o videos grabados. Es muy importante porque de la virtualización tiende un poco a despersonalizar. La cámara me permite mostrar un poco esa personalización hasta cierto punto, donde es posible poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante al momento de promover estas actividades colaborativas. Y una tercera cosa es el seguimiento que debemos hacer a cada estudiante después de las clases. No solamente es dictar la clase, sino tiene que haber algún tipo de seguimiento a las actividades que estoy dejando, ¿ok? A través de chat, email, WhatsApp, paloma mensajera, lo que encontremos. No necesariamente estas son herramientas que me otorgan, digamos, la virtualización o las plataformas virtuales, pero pueden haber otros métodos que haga posible este seguimiento después de las clases. Y por último, en esta sección de promover actividades colaborativas, está conversar con cada estudiante para poder explorar estos sentimientos, deseos, anhelos, aspiraciones y posibles o potenciales problemas que estén pasando a los estudiantes y de alguna manera, de manera conjunta, plantear posibles soluciones. Es importante tener este apego y tener este acercamiento a los estudiantes, no solamente para abordar el tema, sino por el tema de la coyuntura. Muy bien, un segundo aspecto para la didáctica es promover la motivación y la relevancia. Acá un tema importante que afecta a las personas y que tiene que ver con las finanzas personales, este es un tema que no puede ser aburrido. Si te afecta a ti como persona en el presente y en el futuro, no es un tema aburrido. ¿Por qué? Porque tú estás jugándote de por medio. ¿Ok? Entonces ese es un principio básico. Lo que te afecta a ti no puede ser aburrido. Una segunda cosa es que necesitamos que la educación y financiera sea abordada resaltando las capacidades que desarrollen, que de alguna manera las capacidades que desarrollen van a afectar su vida de ahora en adelante. Las decisiones que yo tome ahora van a afectar mi vida futura. Si yo no junto para mi jubilación, es muy posible que cuando yo pare de trabajar no tenga ingresos y por lo tanto no tengo dónde vivir, no tenga dónde comer, etcétera, etcétera. Entonces, las decisiones de hoy afectan al futuro. Tratar los temas y conceptos de educación financiera en términos de beneficios personales, es decir, esto hay que plantearlo de esta manera. Si yo tengo un enfoque diciéndole, la educación financiera es importante porque de alguna manera me va a beneficiar a mí consiguiendo ese ideal de vida que yo quiero tener, o ese proyecto de vida que quiero tener, o esa idealización de verme como profesional, como persona exitosa, como lo que sea, como ese anhelo de este chico se va a volver realidad si yo tengo un buen manejo de mis finanzas, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer posible. Entonces, ese beneficio personal tiene que estar enfocado al momento de plantear estas actividades de planificación y de aprendizaje. Entonces, enfocarlo desde el punto de vista del beneficio personal, y no solamente desde algo teórico o conceptual, porque ahí pierde relevancia, ya pierde importancia para los estudiantes, ¿no? Plantear estos potenciales beneficios de obtener educación financiera, por ejemplo, a quién le gustaría tener una casa propia, ¿no? O qué te gustaría hacer como profesional, qué cosas a lo que tú apostarías ser, ¿no? Esas son preguntas que son importantes planteárselas para nosotros comenzar a ligar estos beneficios personales y cuál es la motivación que puede tener el estudiante para estudiar y abordar la educación financiera. Asociar la educación financiera con el proyecto de vida de los estudiantes. ¿Cómo quieren vivir sus vidas? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo les gustaría vivir dentro de 10, 20 y 30 años? Esto es algo sumamente importante. Si yo consigo que cada estudiante plantee un proyecto de vida y proyecte una visión de lo que quiere ser, la educación financiera tiene mucho sentido.
Preguntarnos qué puede motivar a los estudiantes de manera personal y como proyecto personal es clave para poder saber por dónde puedo yo entrar con el tema de educación financiera. Aplicarlo a la vida real de manera simple. Esta es la tercera cuestión en temas de metodología. Por ejemplo, ir contra la corriente de complicar las finanzas. Hay que ponerlo en simple. Este es algo con lo que yo también pataleo. ¿Por qué? Porque uno lee un contrato, uno lee algo de educación financiera, es un tema duro, es un tema complicado, nadie lo entiende, pero hay que pedagogizar el lenguaje de las finanzas. Y es simple. Simplemente hay que ponerlo en términos comprensibles y que de alguna manera es un trabajo de nosotros los docentes de pedagogizar este lenguaje y ponerlo de manera más digerible para los chicos. Compartir anécdotas, vivencias, experiencias reales o ficticias, ¿no es cierto?, sobre las decisiones y hábitos financieros que van a permitir que los conceptos teóricos se vean aplicados a las vidas reales. Hay que compartir esas anécdotas, hay que compartir estos digamos, experiencias reales, porque van a de alguna manera ejemplificar, ¿no es cierto?, cómo se aplica la educación financiera o qué producto de qué decisiones tomó esta persona para que llegue donde está, sean buenas o sean malas. Las historias son más fáciles de recordar que los datos, ¿no es cierto? Utilizar ejemplos de gente famosa, conocida, e incluir las emociones incluye un aspecto importante. Es decir, yo, por ejemplo, un profesor muy interesante de acá de Perú, hizo un ejemplo, por ejemplo, de un futbolista, ¿no? Un futbolista, digamos, exitoso y uno que tuvo éxito, pero ahora no tiene dónde estar, ¿no? Entonces, decisiones financieras de gente famosa puede ayudar a ejemplificar y ayudar mucho en la didáctica de saber las consecuencias que pueden tener las decisiones que yo tomo en torno a mis finanzas. Son historias de vida que enseñan mucho. Cada historia de vida o cada, digamos, anécdota tiene que tener una moraleja y una enseñanza y una conclusión, ¿ya?, sobre las consecuencias de las decisiones que tomó esa persona o que de alguna manera muestra la historia. Y por último, también es importante tomar en cuenta las decisiones, digamos, los estilos de aprendizaje que tienen los chicos, ¿no es cierto? Esto es algo también que es muy importante. Las inteligencias múltiples, mientras más conozcan los chicos y sus maneras de cómo aprenden, mejores condiciones estarán de aprender. Los espacios de aprendizaje, escuela, casa y comunidad. La escuela y la casa y la comunidad constituyen espacios de aprendizaje significativos. No solamente lo que yo aprendo en la escuela es importante, necesito la casa para aplicarlo, necesito la comunidad para aplicarlo. Y estas dos, digamos, dimensiones, la casa y la comunidad, sirven de retroalimentación hacia el aprendizaje. Es decir, yo voy a ir con la experiencia a la escuela de lo que yo pude aplicar en la casa y en la comunidad y hablar con mi profesor e intercambiar y retroalimentar el aprendizaje. ¿No es cierto? La importancia de aplicar lo aprendido en la casa y en la comunidad. La casa y la comunidad constituyen espacios ricos de fuente de aprendizaje, como lo acabamos de decir, y también es importante trabajar con los padres de familia, es decir, necesitamos espacio en la casa para que los chicos puedan aplicar, opinar y plantear alternativas respecto al manejo de las finanzas personales. No se trata que el chico haga digamos, haga el presupuesto de la casa, pero debe tener ciertos espacios en los cuales el chico pueda intervenir y pueda opinar y pueda colaborar, que esa es la idea. A modo de conclusión, las capacidades financieras son necesarias para desempeñarnos con competencia en el siglo XXI. En el Perú existen altos índices de desigualdad y de exclusión en el sistema financiero, como hemos visto. Los programas de educación a distancia son una alternativa viable. Trabajar en plataformas Zoom y trabajar a distancia son alternativas viables y se pueden conseguir desarrollo de capacidades financieras. La coyuntura de la pandemia es una oportunidad para potenciar estas capacidades financieras. Hablar de educación financiera es hablar simple y de la realidad concreta de los estudiantes. Las referencias de la planificación son orientaciones que debemos de considerar al momento de planificar las sesiones de la clase, de sesiones de aprendizaje. Y mientras más relacionemos la educación financiera con la vida cotidiana, más probabilidades de generar aprendizajes. Importante asociar el proyecto de vida con el manejo de las finanzas. Los espacios formales e informales
son escenarios muy valiosos y de aplicación de la educación financiera y de retroalimentación hacia la escuela. Y ninguna plataforma tecnológica ni material didáctico reemplaza la habilidad y creatividad del docente para generar aprendizajes. O sea que acá el docente tiene y es lo más importante al momento de generar aprendizajes. Bien, yo les agradezco muchísimo la presentación, espero no haberme explayado mucho y que les haya servido. Y estoy abierto a cualquier pregunta después de, por supuesto, la explicación de Natalie, y le doy el paso a Pilar para la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Un gusto escucharte. Gracias por haber abordado de una forma desde la definición hasta las conclusiones generales. Me quedo con el enfoque último que decías del valor del docente, ¿no? Finalmente, nada puede reemplazar la labor del docente. Muchas gracias. Vamos entonces a seguir con Natalie Pedraza. Ella es licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad San Martín de Porres y especialista en gestión de la capacitación. Actualmente es coordinadora del proyecto de educación financiera de la Municipalidad de Lima, el cual pretende contribuir a la ciudadanía con la transmisión a niños, jóvenes y adultos de valores relacionados con la economía familiar, el concepto de ahorro y el ciclo de dinero. Muchas gracias, Natalie, por estar con nosotros y te doy pase para que sigas con tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes. Gracias, Jaime, también por el pase. Me ha dejado, pero yo digo, estaba escuchando a la Jaime muy atentamente y decía, ¿y ahora cómo? Y ahora voy a cortar la presentación, pero es parte de, y eso es lo bonito de tener estos espacios para poder enlazar ambas partes, ambos proyectos, y bueno, hay muchas recomendaciones que ya les ha dicho Jaime, que de verdad volverles a recalcar, vamos a entrar en a redondear en el tema, ¿no? Porque ya he sido muy explícito con las recomendaciones que como docentes ustedes pueden tener. Yo por mi parte quisiera conocerlos también un poquito más antes de entrar netamente a la presentación para saber si todos los que nos están acompañando actualmente son docentes. Así que les agradecería que por favor en el chat me puedan ir escribiendo, ya sea por acá por el Zoom o por el Facebook, ya que esto es un conversatorio también. Así que sí quisiera escucharlos, saber de repente profesores de qué especialidades son, ¿no? Si son docentes, si son padres de familia, si entraron a curiosear de repente de casualidad en esta presentación, y que es bienvenido porque en realidad esto es para todos, porque lo rico de la educación financiera es que aborda a todos, desde niños hasta los adultos mayores, y muchos se preguntan por qué. O uno piensa de que educación financiera solamente corresponde a aprenderlo una vez que terminas el colegio, cuando ya estás en la universidad, o cuando ya estás inmerso dentro del trabajo, ¿no? Cuando ya empiezas a buscar un trabajo nuevo. Sin embargo, la realidad nos hace dar cuenta de otra cosa, ¿no? Te vas dando cuenta de que eso no es solamente cuando eres adulto, que estos conocimientos los tienes que aprender desde muy pequeños. Hay unas cosas que mencionaba, por ejemplo, Jaime, muy importante, y él decía, ¿no?, de que esto es un trabajo compartido, no solamente es que educo al niño, pero no educo al padre de familia, no educo a la sociedad, o no es que solamente eduque al maestro, pero no refuerzo estos conceptos en casa. Todo está engranado, todo está en sintonía, entonces es importante saber para nosotros cómo estamos actualmente. Yo les comento un poquito, el año pasado que tuvimos la oportunidad, bueno, desde el 2019, que tuvimos la oportunidad de iniciar este proyecto de educación financiera y visitar diferentes colegios en Lima Metropolitana, nos dimos cuenta de que existe una realidad diferente, ¿no? Y que muchas personas obvian o no, de repente no lo quieren ver, porque ya ustedes sabrán como docentes que parte de esta educación financiera está incluida dentro de la currícula nacional, como bien lo mencionó Jaime, también está incluido dentro del Plan Nacional. Sin embargo, una de las situaciones que vimos cuando se presentó esta disposición es que muchos de los docentes precisamente no estaban preparados para brindar
este tipo de capacitaciones. Pedían cumplir determinadas competencias, ¿no? Como la competencia 19, como la competencia 27, que estaban íntegramente relacionadas con el tema financiero. Sin embargo, cuando llegábamos a los colegios, en especial a los nacionales, nos topábamos con una realidad totalmente diferente, pues muchos docentes nos comentaban de que no tenían esa preparación. En algunos colegios estas competencias cayeron en especialidad de educación para el trabajo, en otros colegios tocaban estas competencias en las áreas de tutoría o en ciencias sociales. Entonces cada colegio trataba de, o por la experiencia que hemos tenido y conforme nos iban comentando esto los docentes, cada uno caía en esta situación diversa, ¿no? En tratar de acomodar la nueva disposición a su realidad y en cómo hacerlo, porque hay muchas personas que no estaban del todo capacitadas para hacerlo y era normal porque llegó de un momento a otro. Entonces, ahí viene otra interrogante, ¿no? ¿Cómo me piden a mí capacitar a alguien si yo tampoco no estoy capacitado? ¿Cómo yo le dedico un tiempo, una dedicación a capacitar a ese docente para que capacite al alumnado cuando éste llega a su casa y encuentra una realidad totalmente diferente en casa? Cuando nosotros iniciamos el proyecto de educación financiera en la Municipalidad de Lima, lo iniciamos con una razón un poco diferente, ¿no? Porque en un inicio, ahora les voy a ir contando, nosotros tenemos un programa educativo que se llama Supérate Lima, que ahorita se los voy a presentar, cuyo core principal es la entrega de oportunidades académicas y beneficios, ¿no? Becas integrales, pero en su mayoría son parciales. Cuando comenzamos a entregar estos beneficios académicos, saltó un indicador fuerte. Había muchos chicos que ganaban las becas, que ganaban estas oportunidades, sin embargo, no lograban concretar el proceso educativo. No lograban completar ya sea la carrera universitaria o el estudio técnico al cual habían accedido con este beneficio. Entonces, cuando se empieza a hacer la evaluación y se empieza a investigar cuáles eran los motivos por los cuales las personas estaban dejando inconclusas esta parte educativa, nos dimos con la sorpresa de que muchos de ellos ya no contaban con el dinero, mencionaban que era un tema económico, y otro de los temas también que saltó ahí fue el tema de orientación vocacional. Iniciaron esta carrera pensando de qué era su vocación, que eso era lo que querían estudiar, y en el camino se dieron cuenta que no era exactamente lo que ellos estaban pensando. Entonces nos topamos con dos realidades muy fuertes en nuestro país, ¿no? Gente que estudia una carrera por recomendación o porque mi papá me lo dijo, mi mamá me lo dijo, porque esta es la carrera tradicional, porque el sistema me dice que tengo que estudiar en la universidad, pero no te enfocas en lo que realmente te gusta hacer, no te enfocas realmente en la parte de tus habilidades, ¿no? En lo que tú realmente quieres desarrollar, si no lo haces por una imposición. Eso sumado al factor económico que muchos de nosotros, o muchas de las personas no proyectamos, y les pregunto a los que están de repente aquí en la sala y los que nos están viendo por Facebook, ¿cuántos de nosotros en algún momento de repente como padres de familia, en algún momento han sacado su presupuesto de cuánto les va a costar los estudios universitarios de sus hijos? O también como docentes, como hasta uno mismo. No sé si en algún momento ya se han tomado nota, han sacado su presupuesto de cuánto me cuesta estudiar una maestría total o dónde me conviene más estudiar. No sé si hay unos datos, por acá nos dice, hay varias información, gracias Pilar. Hay muchos datos que nos demuestran que nuestro país es uno de los países más caros para estudiar. Una maestría en nuestro país, en una universidad reconocida, una universidad particular, oscila entre los 40.000 y 50.000 soles. Sin embargo, hay universidades extranjeras que nos ofrecen también una maestría de calidad, donde los precios oscilan entre los 13.000 y 17.000 soles. El otro día estábamos revisando unas universidades en Reino Unido y una maestría de 2 años tenía un costo de 17.000 soles. Maestrías en España, en universidades públicas como la Politécnica de Madrid, ofreciendo maestrías también que al cambio en soles pues nos costaban algo de
20.000 soles más o menos, los 2 años de estudios en totalidad, a comparación de una maestría que en nuestro país, como les mencionaba, supera los 40.000. Entonces, esas son cifras que de verdad resaltan mucho, ¿no? Que nos hacen pensar qué tanto estoy invirtiendo en educación en mi país, qué tanta calidad educativa también me están brindando, ¿no? Y qué cosas puedo hacer para mejorar también esa situación. A ver, voy leyendo por acá algunos comentarios también para ir escuchándolos, ¿no? Nos dicen en el Facebook, nos dicen, soy profesor de educación para el trabajo, y la verdad que este conversatorio abarca mucho con todos nuestros temas aplicados con emprendimiento y sobre cómo crear una ruta de vida de nuestros estudiantes. Excelente, sí, exacto, y así es, esa es la idea, porque como mencionábamos, ¿no? Dentro de la competencia está esto, que desarrollen ustedes con sus alumnos emprendimientos, pero hay que explicarles todo el proceso. ¿Cómo le explicas a un joven cómo emprender si no conoce cómo se mueve el sistema económico en su país? ¿Cómo le explicas o cómo le dices a un joven emprende cuando el sistema te dice tienes que ser o tienes que estudiar una carrera universitaria? Te lo ponen como si es que ese fuera la única respuesta que puedas tener. Justo hace un par de días, si no me equivoco, fue el día lunes. El día lunes, RPP publicó una nota sobre cuánto costaba estudiar en nuestro país. Y dan unos datos bien interesantes. Pues ellos indican que, por ejemplo, hay pensiones en institutos en nuestro país que oscilan entre los 500 y los 1.000 soles. Mira, entre 500 y 1.000 soles cuesta estudiar en un instituto en nuestro país. Ya si nos vamos a universidades, los precios se pueden multiplicar hasta 5 veces más, según lo que nos indica, lo que detallaba el presidente de Educación al Futuro, Justo Zaragoza. ¿Eso qué quiere decir? Miren, vamos a ver una mensualidad, por ejemplo, en la Pacífico, en la Universidad de Piura, en la de Lima, en la Católica, pueden estar oscilando entre 1.200 hasta más de 4.000 soles, dependiendo la escala donde estés. Cuando el peruano promedio gana mucho menos de eso. Y eso es el costo de una mensualidad universitaria. Hay universidades particulares que tienen otro rango de precios también, pero están entre los 700 y 900 soles mensuales. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos gastos. Es muy importante que uno también se ponga a proyectar desde el momento en que considera hacer, por ejemplo, formar una familia, tener ese espacio, ese dinero separado para la educación del hijo. Hay muchas personas que esperan a que sus hijos cumplan o estén en quinto, secundaria o en cuarto, ya vamos a ponerle así, y ya se empiezan a desesperar, porque queda un año para que sus hijos entren a la universidad o al instituto y no saben de dónde sacar el dinero para cubrir estos montos que les estamos mencionando. ¿Cuántos de nosotros, por eso les preguntaba al inicio, nos proyectamos y tenemos idea de cuánto nos va a costar realmente tener una formación universitaria en nuestro país o de instituto? Hay otros datos interesantes que salieron también este día lunes en RPP que les mencionaba, y nos dice que en nuestro país más de 1.600.000 jóvenes no trabajan ni estudian, los llamados ninis, ¿no? Es decir, que el 20%, dice, de un grupo de personas de entre 18 y 24 años están formando parte de este sector. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué estamos haciendo precisamente para apoyar a esta juventud? Tantos jóvenes, más de 1 millón de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Muchos de ellos por un tema económico, definitivamente. Muchos de ellos también porque no saben qué hacer. Tienen este problema con la formación, con su orientación vocacional. Hay otro dato también muy importante, porque todos saben que este año, el año pasado, desde 2020, cuando pasó todo este tema de la pandemia, hubo una fuerte reducción de estudiantes. Hubieron muchos alumnos que desistieron de continuar sus matrículas tanto en la universidad como en institutos.
Entonces esto también perjudicó mucho el mundo educativo y esto es muy importante también tenerlo presente. Nosotros como gobierno local siempre hemos estado interesados y buscamos impulsar el plan de vida profesional de los ciudadanos. Y es por eso que nacen este tipo de proyectos como el cual represento ahorita, que es Supérate Lima, en el cual también buscamos el fortalecimiento de capacidades de educación financiera para precisamente abordar estos motivos principales por los cuales los jóvenes dejan de estudiar en Lima Metropolitana, como es la parte económica. Por ello es que también nace poner y mencionar educación financiera dentro de nuestro programa de Supérate Lima, para que los conozcan un poquito más. Ajá, a ver, Peter nos dice una consulta, ¿cómo generar confianza en el sistema financiero cuando existen entidades e instituciones con prácticas abusivas? Ok, yo creo que es muy importante, antes de generar también la confianza, es de hablarle y de tener claro con los estudiantes y con los adultos también, que nosotros como usuarios tenemos, así como tenemos nuestros derechos, también tenemos responsabilidades como usuarios. Y eso también es importante tener claro, porque muchos de nosotros obviamos esa parte, ¿no? Es muy fácil reclamar el sistema financiero, reclamar al banco, no me ha cobrado de más, me ha cobrado mis intereses, que puede darse, no digo que no se dé, puede darse. Sin embargo, muchas veces también omitimos la responsabilidad que tenemos como usuarios. Hay muchas personas que cuando adquieren un crédito no terminan ni siquiera de leer completamente el contrato establecido, cuáles son los lineamientos de ese crédito. Hay muchas personas que adquieren una cuenta de ahorros sin preguntar detenidamente qué significa cada cosa. Y por ahí me dirán, no, es que el banco me dice solo esta información y ya no me dijo, me omitió la otra parte, que también hay casos. Pero también es responsabilidad de nosotros seguir preguntando, insistiendo, educarnos financieramente para que no nos hagan precisamente ser víctimas de este tipo de situaciones. Y con claridad ir y preguntar y reclamar y preguntar las veces que uno desee, porque la institución financiera está en esa obligación, en brindarte toda la información que tú requieras para que puedas adquirir un producto. Hay muchas personas que cuando hemos capacitado nos dicen, no, es que el asesor me pone una cara así como que que ya está cansado, entonces yo por ya no preguntar más, ya acepto el crédito o acepto, ¿no?, lo que le den o el préstamo así nomás y ya para no incomodar. O sea, hay personas que te responden eso, entonces tú dices, pero tú eres el usuario beneficiado. O sea, tienes todo el derecho a preguntar y a indagar. Y si el asesor que te corresponde o que te tocó en determinada institución financiera pues no te atiende debidamente, tienes todo el derecho a reclamar. Y tienes todo el derecho a que te brinden información pertinente. Y para eso hay entidades reguladoras como la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, que también pueden ayudar con esa situación. Entonces, ayudemos también a ser ciudadanos responsables, donde trabajemos en base a un derecho, pero también siendo conscientes que como ciudadanos también tenemos deberes que cumplir y responsabilidades. Bien, eso para mencionarles, y ahora sí paso a compartirles también un poco más. Por ahí me cuentan cualquier otra otra intervención, me avisan por favor por el chat, si es que de repente por ahí también tienen algún comentario adicional para poder trabajarlo, genial. Muy bien. Les comentaba que nosotros desde la Municipalidad de Lima, bueno, pertenecemos a la Gerencia de Educación y Deportes y tenemos diferentes proyectos educativos que estamos trabajando. Ya actualmente, dentro de la Gerencia de Educación, tenemos este proyecto educativo muy bonito que se llama Supérate Lima. Digo bonito porque es muy interesante, abarca unas áreas que actualmente ayudan y colaboran mucho con el plan de vida y el desarrollo de nuestros ciudadanos, y no solamente de jóvenes, sino también de adultos. ¿Bien? Este programa educativo de Supérate Lima busca ampliar horizontes educativos, como mencionas, para adolescentes, jóvenes y adultos que residen en Lima Metropolitana. Por ahí siempre me dicen, pero ¿y solamente es para los jóvenes? No, esto es para todos en realidad. Abarca a todos. Nosotros vamos desde jovencitos de primera, secundaria, hasta adultos mayores. Así que estamos todos dentro del paquete, como quien dice. Que residen en Lima Metropolitana a través de la articulación con diversas instituciones y organizaciones vinculadas al sistema educativo.
Bien. Acá tenía unos datos para brindarles. Uy, vamos a ver aquí. Ya les he ido mencionando un poco de esto porque el problema es amplio. Uno de los problemas es el costo. Otro de los problemas que actualmente tenemos en nuestra ciudad, de Lima Metropolitana, es que estamos segregados territorialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener quizás diferentes sectores económicos. Pueden haber de repente con las personas con un muy buen poder adquisitivo. Sin embargo, la educación de calidad no llega necesariamente a todos por igual. Y eso es una realidad no solamente de Lima Metropolitana, es una realidad de nuestro país. Nuestra ciudad está tan segregada territorialmente que no tenemos las mismas oportunidades de calidad educativa en todos los sectores. Y eso es un punto que también tenemos que reforzar. Bien. Puntos a trabajar aquí y vemos datos estadísticos aquí en el lado derecho. El 12.3% de los alumnos culmina los estudios universitarios desde lo que ingresa. Solo el 1.4% realiza estudios de posgrado. 12 de cada 100 jóvenes peruanos entre los 25 y 34 años culminan sus estudios superiores. Y tenemos una tasa de desempleo del 13.1%. Esto es de acuerdo al INEI del 2018 que salió publicado en el diario El Peruano. ¿Okay? Por si acaso, si por ahí quieren corroborar los datos que estamos presentando. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a ver de que la educación, como mencionamos aquí, es un canal para generar el desarrollo y la inclusión social para tener en cuenta esta segregación. Es como un puente que va a hacer que precisamente esta separación o esta segregación territorial vaya afianzándose más, ¿no? Vaya reduciéndose, mejor dicho. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque esta segregación, como menciona, no solamente afecta al aprendizaje de la persona, sino que también, como mencionamos aquí, esto lo hemos tomado de referencia de Jóvenes y Educación en Lima Metropolitana y Callao. Ahí Jaime me va a respaldar con esto. Dice, y empobrece la experiencia de la ciudadanía democrática, dice, al compartir espacios con grupos homogéneos en cuanto a sus niveles socioeconómicos, origen, cultura y etc. Entonces son datos muy importantes que hay que tener previstos, que tener siempre presentes al momento de accionar. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? ¿No? Ya hemos conocido un poco el problema, ya hemos conocido también cuál es la situación que actualmente tenemos en nuestro país, pero ¿cuál es el reto? Nosotros tenemos el reto de una inclusión y bienestar de los jóvenes, no solamente, como dicen, en cuestiones de derechos, sino también en un beneficio para el Estado y para la sociedad. Al invertir en educación y crear oportunidades laborales, los jóvenes contribuyen al futuro en términos de mayores ingresos y productividad. Esto sacado del OCDE en el 2017. Entonces, nosotros como proyecto educativo estamos íntegramente relacionados con esto. Buscamos eso, buscamos invertir en educación y así crear oportunidades laborales. Y es así como es que sale nuestro proyecto de Superate Lima. Actualmente tenemos 3 ejes importantes con las cuales trabajamos. Iniciamos con Actitud Lima, que Actitud Lima es un proyecto que está enfocado en jóvenes de primero a quinto de secundaria y que busca reforzar las habilidades de liderazgo en los jóvenes, habilidades blandas y de liderazgo. Y también todo el proyecto de orientación vocacional. Y esto lo vamos a trabajar como un ciclo, ¿okay? Porque todo está relacionado, como les mencionábamos al inicio. Inicias formando desde muy pequeño para que tengas todo el círculo completo. Entonces, una vez que el alumno ya tiene esta formación en habilidades blandas y trabajamos en orientación vocacional en la parte formativa, ¿no? Pasamos a la Escuela de Desarrollo Personal. La Escuela de Desarrollo Personal ya trabaja con jóvenes entre quinto y 19 y 20 años aproximadamente. Aquí se hace un refuerzo en la orientación vocacional, trabajamos en base al emprendimiento, la empleabilidad, acá tenemos aliados, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo también y Promoción del Empleo, y trabajamos con ellos educación financiera también. Estamos reforzando estas actividades con ellos para que también tengan todo el conocimiento. Y por último, y como les mencionaba que esto fue el core de nuestro proyecto cuando inicia, tenemos el área de becas. Bien, nosotros como gobierno nacional contamos con aliados locales aquí en Lima y aliados
internacionales y brindamos oportunidades académicas a jóvenes y adultos de Lima Metropolitana. Bien, brindando becas integrales en muchos de los casos, pero también en su mayoría son parciales. Y contamos también con una red de becarios, que justamente son los chicos que han podido ser beneficiados de estas becas, ¿no? De estas oportunidades académicas. Y esta red de becarios también es un espacio muy enriquecedor, porque se les hace un seguimiento a los chicos desde que ingresan, porque como les comenté, en un inicio había una deserción muy grande de chicos que iniciaban con el programa, que iniciaban con la beca, aceptaban la beca, sin embargo en el camino se retiraban. Entonces, la red de becarios nos permite precisamente hacerle ese seguimiento a los jóvenes, ver a lo largo de su proceso educativo cómo se van desenvolviendo, cómo van interviniendo factores también externos que puedan influir en que el joven pueda retirarse o dejar la formación. Entonces, se hace todo un seguimiento, tienen diferentes capacitaciones también en base a educación financiera, también con proyectos o temas de empleabilidad, ¿no? Para que los chicos estén mucho más preparados al momento de terminar sus estudios. Y con ellos también se trabajan proyectos de innovación social. Actualmente tienen ellos un proyecto muy bonito que se llama Yo Bilingüe, que es justamente generado por becarios que han terminado sus estudios de idioma en chino mandarín, en inglés, en portugués, y que ellos, como parte de este proyecto, han formado el Yo Bilingüe. El año pasado tuvieron la oportunidad de brindarlo de manera digital y tuvo una acogida increíble con las personas que nos pudieron acompañar. De repente por ahí alguno de los que nos está escuchando pudo presenciar esto, pero sobrepasó la expectativa, ¿no? Tuvieron que hacer las transmisiones por YouTube, por el Facebook, para que las personas puedan realmente llevar y presenciar esta actividad. Y bueno, eso en general con el proyecto de educación de Supérate Lima, y como les mencionábamos, ya netamente educación financiera, porque siempre cuando explicamos esto nos dicen, pero ¿y qué tiene que ver? Ya les habíamos mencionado, pues, cuáles eran uno de los factores importantes de deserción en educación, ¿no? Que la gente no continúe o que no empiece una carrera. Entonces, ahí viene a tallar muy importantemente la educación financiera. Y por eso nosotros iniciamos este proyecto, con el fin de contribuir con la transmisión de valores relacionados, como mencioné ahí, con la economía familiar, incentivando los conceptos de ahorro, incentivando o dando a conocer cómo es el ciclo del dinero, y no solamente pasar a un tema de te doy conceptos, ¿no? Sino como lo mencionaba Jaime hace un momento, es muy importante cómo tú bajas toda esta información a los jóvenes. Es muy diferente que tú le digas a un joven, el ahorro significa tal cosa, ¿no? Le des un concepto claro, le bajas el concepto de la RAE, le buscas 10 conceptos al joven para que se lo pueda aprender. Cambia la imagen cuando tú le das sentido a la enseñanza. ¿Y esto a qué me refiero? Yo me acuerdo que cuando estaba en las capacitaciones con los chicos, mucho les preguntaba, ¿no? Si ustedes tuvieran dinero, ¿no?, a la mano, ¿qué les gustaría adquirir? ¿Qué les gustaría de repente comprar? ¿O cuáles son sus sueños? Hasta empezando desde ahí. Y los jóvenes, obviamente a esa edad, porque estaban en edad escolar, comienzan a volar con la imaginación. Yo quiero comprarme esto, yo quisiera hacer esto, yo quisiera viajar, yo quisiera ir al concierto de tal. Y la pregunta que nace posteriormente es, ¿y cómo lo lograrías? O sea, ¿es gratis tener esas cosas? ¿Cómo lo consigues? Entonces comienzan a ponerse, algunos dicen, no, mi papá me da. Otros dicen, no, tendría que ponerme a trabajar. Y por ahí algunos dicen, tengo que ahorrar. Sin necesidad que tú le hayas mencionado la palabra ahorro, ellos comienzan a interpretar y a relacionar cómo el ahorro, en este caso, me llega a concretar algo que deseo. No cómo es que el dinero que viene del trabajo de papá o de mamá me ayuda a concretar ciertas acciones. Y eso es un tema que muchos jóvenes no lo tienen presente, aunque parezca que fuese obvio. Hay muchos jóvenes que no lo tienen presente, que no saben de dónde viene el dinero de papá y de mamá. Hay muchas familias que no comparten dentro de su entorno familiar cuántos son sus ingresos. ¿Cuántos de ustedes como papá, como mamá,
comparten esa información, hasta con sus esposas o sus esposos, porque hasta hay parejas que ni siquiera terminan de tener esa comunicación, ¿no? Y se guardan las cosas. Entonces es muy importante dentro de la educación financiera empezar con ello, con la comunicación, la organización, el presupuesto, que les mencionaba también Jaime hace un momento, organizarse, ¿bien? Para poder cerrar todo ese círculo y estar preparados y ser todos agentes de cambio, no solamente dejándole la responsabilidad al docente en el colegio, sino también como padre de familia asumir responsabilidades y ya como adulto también asumir mi propia responsabilidad. Les comparto un poquito ya para que conozcan también los resultados que tuvimos el año pasado, porque esta pandemia nos obligó a reinventarnos, como dice. Nosotros en un inicio teníamos las capacitaciones que eran de manera presencial, que íbamos a los colegios, íbamos a los institutos, a diferentes organizaciones, pero toda esta pandemia nos hizo entrar en un cambio que en realidad ayudó mucho, porque antes, mientras que llegábamos a unas cuantas personas, esta pandemia ayudó, uno, a que la gente tenga mayor interés en la parte económica, en que esté más interesado en formarse financieramente, y nos ayudó también a romper espacios territoriales, no solamente llegando a Lima metropolitana, sino llegando también a nivel nacional, y eso fue algo muy enriquecedor. El año pasado logramos realizar más de 70 conferencias con diferentes aliados, tanto como la SBS, la FEPECMAC. Hemos llegado a capacitar a más de 12.000 personas en estas conferencias que se realizaron por circuito cerrado, por Facebook, por YouTube. Ha sido todo una correteadera. Hemos logrado tener 5 cursos síncronos que se realizaron también en apoyo con la SBS, en cursos de finanzas para ti, que hemos logrando capacitar a más de 4.000 personas que lograron culminar el curso. Y hemos realizado un curso asíncrono de Tu Caja Te Cuenta, justamente en alianza con la FEPECMAC, donde logramos capacitar a 1.027 personas, ¿no? Y estas alianzas todavía continúan este año, pero son números muy importantes porque vamos creciendo en este desarrollo y este crecimiento por la educación financiera de nuestro país. Bueno, que para que conozcan un poquito también a los aliados que hemos tenido el año pasado, que para nosotros nos ayudó un montón, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Fundación Spark Sinfún, la Superintendencia de Mercado y Valores, la Bolsa de Valores también que se sumó, porque todo es un ciclo. Uno inicia con cosas muy pequeñas y puntuales, ¿no? Como el ahorro, el presupuesto, pero de ahí las mismas personas van pidiendo más información porque quieren saber cómo se mueve el mercado, quieren saber de qué otra manera puedo invertir, cómo puedo hacer crecer mi dinero, cómo puedo emprender. Entonces, todas estas cosas fueron sumando y fuimos ampliando más nuestros aliados estratégicos para poder llevar a cabo pues este cometido, ¿no? De llegar a más personas. Y por último, ya para terminar, me quedo con esta frase justamente de ese documento de trabajo que sacaron en el Instituto de Estudios Peruanos. Dice, es necesario que los jóvenes de hoy lleguen a su etapa productiva con las mejores condiciones para desplegar todo su potencial y de esta manera contribuir al desarrollo personal y sumar al país. Entonces los invito a que nosotros también seamos parte de esta contribución, que ayudemos a que más jóvenes como nosotros, ¿no? Tengan esas oportunidades de desarrollar ese potencial para que ellos logren ser más productivos, ¿bien? Y que tengan más oportunidades para poder pues, desarrollarse en nuestro país o afuera, en realidad también, ¿no? Así que los invito a eso. Listo, chicos. Gracias, Pilar. Gracias, Giovanna. Creo que estábamos corriendo con el tiempo. Nos hemos explayado, lo siento. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias. Ahí estamos. Hoy quería presentar Jaime, sí. Esto, bueno, las redes, por si acaso, para los que también quieran estén interesados en tener más información sobre educación financiera o en realidad cualquier tipo de cursos, talleres que ustedes requieran tener. Tenemos nuestras páginas web de Facebook, estamos como Educación MML o Lima Educación, que nos pueden buscar por ahí, y nosotros como proyecto educativo o programa educativo, superatelima.munlima.gov.p. Cualquier cosita por ahí también nos pueden contactar y estar al tanto pues, de todas las actividades que tenemos, los talleres que presentamos, conferencias y demás. Gracias, Pilar. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti. Yo justamente les iba a preguntar
si tenían algunos enlaces o más espacios donde se puedan tener recursos para docentes. Yo les voy a compartir ahora mismo materiales para educación financiera de la SBS, que tiene preparados diversos materiales para niños, jóvenes, adultos, en su página web. Aquí están. Bueno, agradecerles y también invitarles a los que nos están escuchando, si es que tienen alguna consulta para Natalie o para Jaime, mientras se van animando a preguntar también, pues agradecerte, Natalie, por todo lo que nos has comentado. Creo que hay mucha relación con lo que nos comentaba Jaime, sobre todo el proyecto de vida, ¿no? Cómo la educación financiera puede ser tan relevante para las personas cuando se habla del proyecto de vida de cada uno, y en el caso específico de los jóvenes con los que trabajan en la municipalidad, pues cuando son justamente ellos los que están viendo cuál va a ser su desarrollo profesional o educativo, ¿no? en el largo o mediano plazo. No sé, Jaime, si quieres comentar algo también de lo que dijo Natalie. Bueno, yo creo que hemos coincidido bastante en varias cosas respecto justamente a tratar de vincular mucho la educación financiera con la vida de los chicos, las aspiraciones de los chicos, y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que saco dos lecciones importantes de los que ha mencionado Natalie, que una cosa es el trabajo de la pedagogización del lenguaje, digamos, de la educación financiera. Es complejo, yo sufro, a mí no me gusta, yo soy educador, no soy ni abogado, digamos que no me gusta, me gusta lo sencillo, me gusta lo fácil. O sea, lo fácil no es simplista, sino simplemente da acceso a que todo el mundo lo pueda comprender independientemente del estudio o de la experiencia que uno tenga. Entonces, creo que lo que yo explicaba un poquito era eso de caer contra la corriente, ¿no es cierto? De no complicar, no ir con la complicación del lenguaje, sino todo lo contrario. Y ahí, por ejemplo, Natalie expresó y dijo eso, ¿no? O sea, hay que poner esto al alcance de los chicos, hay que ellos se sientan que esto les da sentido, y creo que eso es muy importante. Y el otro es lo que mencionaste también, que es sobre esto del proyecto de vida, esto de las aspiraciones de los chicos, ¿no? Tenemos que vincular esto con las aspiraciones de los chicos para que les dé sentido y sientan de que esto es algo importante, no es algo que es importante para ellos. No es una materia que hay que cumplir del currículo, no es que el ministerio me obliga, no es que el programa de la municipalidad quiere, no es que por mi cuenta dice que lo haga, no. Esto me va a servir para que yo esté bien, para que yo tome decisiones, para que yo sea más autónomo y sepa qué institución me conviene o no me conviene, qué producto me beneficia o no me beneficia. Entonces, es dotarme de las herramientas y de las armas para que yo sea autónomo en mi toma de decisiones y, por lo tanto, aspire a ese bienestar financiero en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí muy interesante lo que has planteado, Natalie, y me quedo con esas apreciaciones, ¿no? Gracias, Jaime. Sí, es que en realidad, y esto es algo que tú también mencionaste, no es un trabajo conjunto, porque sorprende cuando a veces, bueno, nos ha tocado ir a colegios a capacitar y o a padres de familia, y el mensaje de los padres es, pero para eso está el docente, para que enseñe. Pero en casa, bueno, en el colegio el docente puede enseñar muchas cosas, puede darle este sentido a la economía, puede decirle, oye, mira, con el ahorro puedes concretar esto, pero el joven llega a casa y ve otra realidad. El joven llega a casa y ve que papá y mamá no tienen ese concepto de ahorro, ¿no? Esa parte de distribución, no arma su presupuesto, no se organiza, está todos los días corriendo a fin de mes para ver si llega o no llega el dinero, o trabaja para el día a día, y no ve lo que le enseñan en el colegio, no lo ve reflejado en casa, y entra un cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que tengo realmente que hacer. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que me enseñan en el colegio o lo que veo en mi casa? ¿No? ¿Lo que enseñan en el colegio o lo que encuentro afuera de mi casa también, en mi sociedad?
Entonces es importante trabajar en conjunto para que todo tenga una relación, ¿no? Y para que todo sea coherente también, lo que enseño con lo que vivo, que eso es lo importante. Hay muchos docentes también que a veces me pasa, predican algo y ellos mismos están terminando la clase. Me acuerdo que me decían, señorita, ¿y cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los tips? Entonces, es parte de, ¿no? Y esa es la responsabilidad como educadores también, y en realidad como cualquier persona que se pone frente a otro grupo, a ser coherente con lo que menciona, ¿no? Ahí yo creo que me gustaría complementar lo que tú estás diciendo, porque yo presenté los resultados de PISA, ¿no es cierto? Y no hubo variedad, estábamos igual. Los índices, digamos, de exclusión y de informalidad, digamos, de la economía y de inclusión financiera son muy bajos, ¿no? Y hay toda una tarea por delante, si bien el currículum ya tiene varios años, digamos, ahí con el tema de la educación financiera, hay poco avanzado respecto a cómo enseñar esto. Hay una gran tarea por delante de la didáctica, de la manera de cómo comenzar a enseñar esto de la mejor manera y que hacer que los chicos desarrollen estas capacidades. Entonces yo creo que acá es importante que cada vez que estamos tratando de compartir, gracias, Pilar, por los enlaces de la SBS, que tiene bastante trabajo, digamos, de finanzas en el cole. Muchos siempre está, digamos, constantemente tratando de renovar y actualizar sus materiales, y yo creo que son puntos de partida, pero también mucho va a depender de cómo el docente convierte esto y adapta esto a su realidad, y de la mejor manera es quien él mejor conoce a sus chicos, y hay que transformar esto para que sea un punto de partida, pero hay que aterrizarlo de acuerdo a la realidad de cada estudiante y de cada escuela, ¿no? Entonces, no hay cosa hecha, ¿no? Vamos a hacer camino al andar, pero hay que compartir estas experiencias. Si hay un material que me sirvió a mí, hay que compartirlo y tratar de formar comunidad de aprendizaje entre todos los docentes, entre todas las escuelas, que haga posible el acceso a estos materiales y a estas maneras de enseñar. No significa que si a mí me comparten un material o me comparten una sesión de aprendizaje, la voy a aplicar tal cual. Ojo, eso no se trata de esto. Se trata que es un punto de partida para mi transformación, ¿no es cierto?, a utilizar ciertas cosas que me pueden servir para emplearlo en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no es para aplicarlo tal cual, ¿no? Pero sí necesitamos herramientas para poder ver cómo podemos abordar los temas, los diferentes temas que implican la educación financiera y el manejo de las finanzas personales, ¿no? De verdad que es muy enriquecedor tener este tipo de espacios porque podemos precisamente compartir, y veo ahí varios también docentes, tanto por acá por el Zoom como por el Facebook, y que realmente están siempre pendientes, ¿no?, de qué cosas nuevas puedo aprender. Y como dice Jaime, no solamente es, oye, recibo la teoría y así se las paso. O sea, y creo que esa es una noble labor que tienen los docentes, porque no solo transmiten conocimiento, sino que también tienen que reforzar el cómo, ¿no? ¿Cómo hago que esto sea entendible para los chicos? ¿Cómo hago para que los jóvenes sientan o vean, lo crean necesario, ¿no? ¿Cómo hago que ellos entiendan de que esto sí les va a ayudar o les va a servir para otras cosas? Entonces, es tener toda esta creatividad, ese refuerzo para incentivarlos y darles a conocer la importancia, ¿no?, que lleva conocer estos temas. Aquí en el chat, bueno, veo a Eliana que nos estaba pidiendo cómo poder contactarlos. Eliana, te dejo por ahí mi correo, me puedes escribir internamente si gustas, para poder darte mayor detalle. Igual les dejé aparte en el chat también el link de Lima Educación, es el Facebook. No solamente tenemos, como les mencionaba, actividades de educación financiera, hay gran variedad, pero también pueden ingresar por ahí para que lo puedan revisarlo, ¿no? Y de repente por ahí encontrar más temas también de su interés. A ti, Eliana, gracias. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, Jaime. De acuerdo con lo que vienen mencionando, los recursos para docentes son fundamentales, pero son un apoyo, ¿no? Que cada quien lo adapta, lo debería adaptar a sus espacios, a sus alumnos. Nosotros, por parte del Museo Central y del Museo Numismático, gracias a las convocatorias de la SBS, pues
nos hemos animado a hacer un recorrido por el museo que se llama Recorrido sobre el Ahorro, que es justamente, en realidad lo estamos dirigiendo a primaria, ¿no? Más las competencias y lo que se trabaja se viene vinculando más con mayores o con secundaria, pero igual todos los conceptos son importantes ir introduciéndolos desde primaria alta, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio que nos ha parecido bien interesante. En esta semana tenemos unos cuantos colegios que están haciendo el recorrido, así que los interesados también les invitamos a contactarse con nosotros, porque como decían, estamos empezando este desarrollo y conociendo también como un museo numismático, como un museo del Banco Central de Reserva, cómo podemos también apoyar como recursos para la educación financiera desde las aulas, ¿no? Entonces, también pues los invito a visitar por ahí nuestra colección en línea, ¿no? Porque a veces también las colecciones de monedas pueden servir para conversar sobre temas financieros, sobre cómo funciona el uso de las monedas, las finanzas personales, etc. Entonces, yo creo que ya nos toca despedirnos. Ha sido una grata tarde. Muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos. Esto ha quedado grabado en nuestro Facebook en vivo, así que les invito también a compartirlo. Pueden volver a mirarlo, los que quieran repasar algunos conceptos. Y ahí está. Bueno, muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde.